Vendieron el reloj que mi esposo llevaba el día de nuestra despedida, y me enteré cuando fui a la joyería. Esa mañana el reloj no estaba en la vitrina. Pensé que lo había guardado mal, hasta que mi hijo me dijo, con una frialdad que no olvidaré jamás: «Lo vendí, mamá. Ya no sirve de nada». Vendió el reloj de su padre muerto por apenas 800 pesos, sin saber que dentro guardaba una clave que podía cambiarlo todo. Desde ese instante, supe que algo más profundo se había roto. No solo el tiempo, sino la sangre misma. Porque mi marido ya había previsto la traición de su propio hijo. Y lo que vino después fue la trampa más perfecta que un hombre pudo dejarle a una madre herida. La mañana en Querétaro tenía esa luz limpia que hace brillar las cosas viejas. Abrí la vitrina como todos los lunes. El vidrio devolvió mi rostro arrugado y sereno, y por un segundo pareció que Arturo me miraba desde el reflejo. Toqué el estante de madera con los nudillos, un gesto aprendido de él. 3 golpecitos antes de sacar su reloj Omega, darle cuerda y escuchar el tic-tac que me ordenaba el día. Solo que esta vez, el hueco estaba vacío. Al principio pensé que lo había guardado en el cajón inferior, junto a las cartas que me escribió en el 76, cuando todavía caminábamos por el acueducto tomados de la mano. Abrí, revolví los sobres amarillentos, aparté el pañuelo azul que huele a colonia. Nada. El silencio de la casa se volvió denso, como cuando se corta la luz. La taza de café tembló entre mis dedos. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete aquí al canal, porque cada semana contamos historias que nos recuerdan que el amor verdadero no muere, solo cambia de forma. La puerta principal se abrió con ese ruido impaciente que ya reconozco. Rodrigo no espera a que lo inviten, empuja y entra como si fuera su hotel. Traía el cabello peinado hacia atrás, la camisa planchada con el botón superior abierto, como hacen los vendedores cuando quieren caer bien. Atrás venía Natalia, con su sonrisa de Instagram y ese perfume caro que invade todo antes que su voz. «Mamá», dijo Rodrigo sin mirarme. «Pasé rápido, no me tardo. ¿Tomarás café?» «No, vamos de salida. Tengo que ver unos clientes por constituyentes». Estuve a punto de pedirle que me ayudara a buscar el reloj, pero algo en el modo en que evitaba mi vitrina me puso alerta. Caminó hacia la cocina como si la casa fuera un catálogo en venta. Natalia se apoyó en el marco, cruzando los brazos. «¿Buscas esto?», preguntó mi hijo, sin buscar nada, más bien esquivando mi mirada. «¿El reloj de tu padre no está?», dije con voz baja. «Debe haberse caído detrás». «Lo vendí», soltó, limpiándose un inexistente polvo del pantalón. «Ya no sirve de nada». La frase se me clavó en los dientes. «Ya no sirve de nada». Durante 40 años, ese reloj marcó nuestras comidas, nuestros turnos, las esperas en urgencias y las sobremesas de domingo. No sirve de nada. «¿Lo vendiste?», repetí para ganar tiempo. «¿A dónde?». «A un señor que me hizo precio», intervino Natalia con su tono de terapeuta. «Doña Elena, a veces apegarse a objetos impide sanar. Arturo querría que usted avanzara». «Arturo quería que yo desayunara tranquila», dije, y mi voz me sorprendió firme. «¿A dónde lo vendieron?». Rodrigo resopló, harto de lo que llama dramas. Sacó el teléfono como si buscara una dirección que ya tenía memorizada. «Casa de Empeño Monte Hidalgo, por Zaragoza. Me dieron 800. Para un Omega viejo es bastante. 800. No era el monto. Era el precio que le puso a nuestra vida». Natalia se acomodó el cabello, contenta de que la conversación tuviera números. «Mamá, respire. Este apego no es sano. ¿Hay terapia?». «No necesito terapia», dije. «Necesito el reloj de mi esposo». El silencio que siguió fue el golpe de un portazo invisible. Rodrigo giró los ojos, como cuando era adolescente, y yo le pedía que recogiera su cuarto. «Mamá, no hagas un escándalo. Si tanto lo quieres, ve y pregúntales si te lo revenden. Pero no comiences con lo de «tu padre estaría decepcionado». Natalia me miró con su compasión falsamente cálida. «Yo puedo acompañarla a hablar con alguien, si la ansiedad...». «Gracias», la corté. «Puedo sola». Salieron con prisa de gente ocupada y dejaron una estela de perfume y desorden. Me apoyé en el respaldo de la silla hasta que la taza dejó de temblar. Puse el mantel en su sitio, cerré la vitrina vacía. La casa parecía respirar conmigo. Entonces fui por mi rebozo vino, la bolsa de cuero y salí a la calle. El cielo de febrero tenía una transparencia de vidrio lavado. Pasaron 2 camiones con estudiantes hacia Ciencias Naturales.
Crucé rumbo a Zaragoza. La casa de empeño Monte Hidalgo era angosta y vieja, con letreros desteñidos y un fluorescente enfermo que hacía ver todo verdoso. Sonó una campanita cuando empujé la puerta. Detrás del mostrador, un hombre con brazos tatuados hojeaba un inventario. Levantó la vista con cansancio de quien lo ha visto todo. «Buenos días», dije. «Vengo por un reloj». «¿Marca?» «Omega. Oro. Es de ayer. Se lo vendió mi hijo». El hombre cerró el inventario con calma. Bajo el mostrador, algo brilló como ojos de animal. «Usted es la mamá», dijo despacio. El muchacho vino con prisa. Dijo que si aparecía una señora, que era usted. «Quiero recomprarlo». «Ya se vendió», dijo, y lo dijo como quien pide perdón por una muerte. Un comprador frecuente, paga en efectivo, pregunta por piezas con historia. La náusea subió como un metal en la lengua. Me sostuve del borde del mostrador. El hombre, quizá para salvarme del mareo, se inclinó y sacó un sobre pardo. Pero hay algo. El reloj tenía la tapa rara. Lo llevé a un amigo relojero. Tenía un huequito. Dentro, esto. No quise dárselo a su hijo. No le vi alma para esto. Me puso el sobre en las manos. Podía oír mi pulso en las sienes. Rompí la solapa. Adentro había un papel doblado, amarillento, con la letra de Arturo. Ordenada, inclinada apenas, exacta. EVM 1976. La hora de la verdad llegará a las 3:15. Debajo, un código. QRM 1576A. ¿Sabe qué significa?, preguntó el hombre. Sí, mentí. No sabía, pero sentí que la casa volvía a tener luz. Si vuelve el comprador, dijo él, le dejo mi número. Se llama Eusebio, relojero, jubilado. Trabaja a veces aquí. Conoce esas tapas. Gracias. Guardé el papel contra el corazón como una estampita. Afuera, el sol parecía distinto. Crucé a paso lento. Un vendedor ambulante ofrecía elotes. Compré uno para obligarme a masticar. El maíz crujió bajo el chile en polvo y limón, y el sabor me ancló a este mundo. De regreso, abrí el cajón donde guardo las cartas de Arturo. Saqué la de nuestro primer aniversario. Querida Elena, si el tiempo se mide en minutos, contigo aprendí a medirlo en paciencia. Puse la nueva nota junto a esa frase. El código me miraba con descaro. QRM 1576A. KRM, Querétaro Montiel. Quórum, código de banco, 1576. El 15 de 1976. Acta, Albornoz. Javier Albornoz fue el mejor amigo de Arturo en ingeniería. Luego se hizo notario. No lo veía desde el funeral, cuando me apretó la mano en silencio y me dijo, «Lo siento», con ojos de alguien que sabe más y no puede decirlo en esa misa. Tomé el teléfono. «Licenciado Albornoz, soy Elena Vargas». «Elena», respondió con un tono de cuidado. «¿Cómo estás?» «Encontré algo», dije, y mi voz sonó como si acabara de salir a la superficie. «Necesito hablar con usted. Es sobre Arturo». Hubo un silencio que escuché como el giro de una llave. «Ven a la notaría a las 4», dijo, «y trae todo». Corté y fui a la cocina, porque la casa de las mujeres se organiza entre llamadas y ollas. Puse agua a hervir sin recordar para qué. Me quedé mirando la ventana como si las jacarandas fueran a deletrear una respuesta. A las 3:15, el sol cae de cierto modo sobre el comedor. La hora de la verdad llegará a las 3:15, decía la nota. Miré el reloj de pared. Marcaba la 1:59. Respiré hondo. Me senté a esperar la hora escrita por la mano de mi marido. A las 3:10, toqué el papel con la yema del índice, como pidiendo permiso. A las 3:12, un camión hizo vibrar los vasos. A las 3:13, un mensaje entró en mi teléfono. Desconocido. A las 3:14, se encendió solo el monitor viejo de la sala, una de esas fallas que se arreglan golpeando el costado. Me paré a desconectarlo. Antes de hacerlo, a las 3:15, sonó un ding seco en el celular. Asunto: si llegaste hasta aquí, ya sabes que sigue. Remitente: a Montiel Crumstack Ads. Al abrir el correo, apareció una sola línea. Javier tiene la llave A. Sentí un escalofrío que empezaba en los tobillos. El correo no llevaba fecha reciente. Tenía 6 meses de programado. Arturo lo dejó listo para que llegara a esa hora. Miré la nota otra vez. QRM 1576A. Querétaro, 15.
1976, A de Albornoz. Todo estaba ahí, como siempre hizo él, ordenado, paciente, inevitable. Tomé la bolsa, la carpeta de cuero, la nota y salí casi corriendo. En la calle, el sol se había movido un poco, pero la ciudad seguía siendo la misma. Vendedores ambulantes, taxis, señoras con bolsas de mandado, estudiantes con audífonos. El acueducto recortaba su perfil de arcos antiguos contra un cielo que Arturo amaba. Caminé más rápido. En la esquina, una vecina me detuvo con una sonrisa llena de lástima. «Doña Elena, me dijeron que anda usted confundida, que Natalia está preocupada». «Estoy muy bien», dije. «Gracias por preguntar». La notaría de Javier queda en un edificio de cantera, con un pasillo que huele a papel y café reciente. La secretaria me reconoció y me hizo pasar a una sala con mesa de caoba. Javier entró al minuto, con su traje gris y su gesto de quien lee con el cuerpo entero. «Elena», dijo. «¿Qué encontraste?» Puse sobre la mesa el sobre pardo, la nota, el correo impreso, la carta del 76. Arturo dejó esto en el reloj. Rodrigo vendió el reloj. «Ya me enteré», dijo Javier, y me tomó la mano como en el funeral. «Siento vergüenza ajena. Dime, ¿leíste el código?» «No sé leerlo todo. Solo sé que usted es la A». Javier sonrió con una tristeza antigua y sacó de su cajón un sobre lacrado, sellado con cera roja. Tenía nuestro apellido Montiel en relieve. «Tu marido me dejó esto», dijo. «Me pidió que te lo entregara cuando apareciera una mujer más terca que el tiempo». Se sentó, respiró como quien va a pronunciar una sentencia y partió el sello con una navaja pequeña. De adentro sacó una llave metálica minúscula, como de caja fuerte, y una tarjeta plástica con una franja dorada. «Elena», dijo con voz clara, «esta es la llave A. Y esta tarjeta abre un fideicomiso que Arturo armó para protegerte de cualquier intento de…» Miró mis ojos. «De declararte incapaz, quitarte decisiones o despojarte de tus bienes. Lo dejó todo previsto». La sala giró apenas. Me aferré al borde de la mesa como si fuera a marearme de alivio. Javier continuó. «Hay una condición. Solo puedo activar esto si hay evidencia de presión o manipulación». «¿La hay?». Pensé en la sonrisa de Natalia, en sus mensajes a mis vecinas, en su «Doña Elena está confundida», en el «¿Lo vendí, mamá?». Pensé en los 800, en el hueco en mi vitrina. «La hay», dije. «Y habrá más». Javier abrió una carpeta gruesa y la giró hacia mí. Reconocí la letra de Arturo en notas distribuidas con una pulcritud casi cruel. Fechas, iniciales, nombres. Cada línea era un tic-tac. Cada nombre, una cuenta por saldar. «Entonces», dijo Javier, «hoy a las 3:15 comenzó tu defensa. Y, si aceptas, también comenzó su trampa». Yo, que siempre fui prudente, asentí sin pedir más detalles. En algún lugar de la ciudad, el comprador, frecuente, llevaba el omega de Arturo en su muñeca, ignorando que faltaba la mitad de la historia. Y en este despacho, yo sostenía una llave tan pequeña que daba risa, pero que podía abrir el futuro. «Acepto», dije. Javier apiló la llave, la tarjeta y la nota. Sonrió, pero no con alivio, con respeto. «Entonces, Elena», dijo, «es hora de darle cuerda a lo que Arturo dejó andando». Y supe, con una certeza que no sentía desde que lo enterramos, que el tiempo volvía a estar de mi lado. La oficina del licenciado Albornoz olía a papel nuevo y a café recién colado. En la pared, los diplomas estaban alineados como soldados. En el centro del escritorio, el sobre lacrado con el sello Montiel parecía respirar. Javier me lo entregó con ambas manos, como si tuviera peso propio. «Arturo lo dejó conmigo el día que firmamos el último documento», dijo. «Dijo que era su plan de contingencia, que si el tiempo se ponía en tu contra, este sobre te devolvería el control». Abrí la cera roja con cuidado. Dentro había una tarjeta con una franja dorada y una llave metálica diminuta. En un papel adjunto, la letra de Arturo. «Para cuando las palabras ya no me alcancen. Esta llave abre lo que construimos juntos y protege lo que el amor no puede defender con vida. No confíes en Rodrigo si el reloj deja de marcar las 3:15». Las letras bailaban levemente ante mis ojos. Javier me ofreció agua. «Arturo me pidió que te explicara todo, si llegaba el momento», continuó. «KRM 1576A no es una simple combinación.
Es el código de un fideicomiso registrado hace más de 20 años. En términos simples, una cuenta destinada a garantizar tu independencia financiera, si alguien intentaba anularla. ¿Anularla?, pregunté. Si intentaban declararte incompetente o manipular tus decisiones. Arturo era muy previsor. Mi mente volvió a Natalia, a su tono de psicóloga en cada frase. No debería quedarse sola, doña Elena. La confusión viene con la edad. Recordé la vecina que me habló con lástima. El rumor ya corría. «Y dime, Javier», pregunté, «¿cómo sabía Arturo que esto pasaría?» El abogado suspiró. Cuando me llamó hace 2 años, me dijo que había cosas que lo inquietaban. Tu hijo tenía problemas de deudas y tu nuera estaba presionando para vender propiedades. Me pidió discreción absoluta, preparó todo. Me quedé en silencio largo rato, mirando la llave. En 40 años de matrimonio, Arturo jamás me habló con medias palabras. Siempre ordenado, siempre claro. Y ahora entendía. El silencio también fue su última forma de cuidado. ¿Hay algo más?, dijo Javier. Abrió una carpeta azul. Dentro había una carta con fecha de 6 meses antes de la muerte de Arturo. Querido Javier, si Elena llega con la nota QRM 1576A, significa que lo inevitable ocurrió. En ese caso, activa la cuenta bajo el protocolo Protección Montiel. Solo ella podrá acceder. Confirma que no haya coerción externa. Arturo. El protocolo Protección Montiel, repitió Javier, implica transferencias automáticas de activos y bloqueo legal preventivo. En otras palabras, Arturo blindó tu patrimonio. Me costaba respirar. No era alivio, era algo más pesado. ¿Y Rodrigo?, pregunté finalmente. ¿Sabe algo de esto? No. Y no debe saber, hasta que tengas pruebas. Javier guardó la llave y la tarjeta en un sobre más pequeño. Déjame una semana. Veré el estado actual del fideicomiso. Si Arturo lo mantuvo activo, todavía está a tu nombre. Asentí. Antes de irme, Javier añadió. Si te contacta Rodrigo, no le digas nada. Si intenta convencerte de firmar documentos, llámame. Salí a la calle con el corazón golpeando en las sienes. El aire de la tarde era tibio, las jacarandas soltando flores violetas sobre las banquetas. Guardé el sobre en el bolsillo interno de mi bolsa y tomé el camino largo a casa. A las 8, Rodrigo llamó. Mamá, Natalia y yo pasamos mañana a desayunar. No era invitación, era aviso. Tengo cosas que hacer, respondí. No tomes ese tono, por favor. Solo queremos ver cómo estás. Estoy bien, Rodrigo. Muy bien. Hubo un silencio. Luego su voz cambió, más seria. Me dijeron que fuiste a ver a Javier. ¿Por qué? La frase me dejó fría. ¿Quién te dijo eso? Tengo amigos que trabajan con él. ¿Por qué de pronto visitas a abogados? Porque tu padre dejó documentos pendientes, respondí con calma. Mamá, escucha. Rodrigo bajó el tono, ensayando dulzura. Si necesitas ayuda con lo que dejó papá, déjame revisar yo. No quiero que te enredes en cosas legales. Lo oí respirar y supe que estaba de pie, quizá en su balcón, fingiendo serenidad. ¿Tú quieres ayudarme, Rodrigo?, pregunté. Claro. Entonces deja que me ayude quien tu padre eligió. Hubo otro silencio largo. Como quieras, dijo, con un filo en la voz. Pero no digas luego que no te lo advertí. Colgó. Quedé mirando el teléfono hasta que la pantalla se apagó. Esa noche dormí mal. Soñé con el Omega brillando bajo el agua, su tic-tac confundiéndose con el latido de mi corazón. Desperté con la garganta seca. Afuera, el amanecer tenía color de cobre. En la mesa, la nota de Arturo seguía ahí. La leí otra vez, como quien reza. No confíes en Rodrigo si el reloj deja de marcar las 3:15. A las 9 sonó el timbre. Era don Eusebio, el relojero jubilado. Llevaba una caja envuelta en papel marrón. Me dijeron que andaba usted buscando el Omega, dijo. No puedo devolvérselo, pero sí mostrarle algo. Dentro de la caja había un dibujo técnico. El esquema del reloj, con flechas y medidas. Yo lo revisé hace años. Su marido me pidió que instalara un doble fondo. Me pagó extra por no hablarlo con nadie. ¿Doble fondo?, pregunté. Sí, un compartimento pequeño detrás del principal, para guardar algo, un papelito o una memoria. Lo curioso es que no lo hice yo. Ya venía modificado. Solo reforcé la tapa. ¿Sabe quién podría haberlo hecho? Un joyero de la calle Independencia, don Lázaro. Pero murió hace tiempo. Me mostró el dibujo. En una esquina, el detalle de una inscripción grabada dentro.
A+E, Strachts 315. Lo hice copiar porque me pareció bonito. Pero ahora entiendo que era otra cosa, dijo Eusebio. Su esposo tenía cabeza de ingeniero. Todo tenía función. Le agradecí. Al salir, el aire olía a pan recién horneado. Caminé sin rumbo, con la imagen de la inscripción ardiendo en la mente. A+E, Arturo y Elena, 315. Por la tarde, Natalia publicó una historia en sus redes. Una foto sonriente de ella y Rodrigo en un restaurante, con el texto «Cuidar de los nuestros es un acto de amor». Tapo en familia, praxa responsabilidad. Sentí un nudo en el estómago. No hablaba de cuidar, hablaba de controlar. Llamé a Javier. «Necesito activar el protocolo», dije. «¿Estás segura?», preguntó él. «Sí, ya están moviendo sus piezas. Acordamos vernos al día siguiente». Colgué y fui a preparar café. El vapor empañó la ventana. Vi mi reflejo. Detrás de mí, la vitrina vacía seguía abierta, como una herida. Esa noche, a las 3:15 exactas, el correo de Arturo volvió a aparecer. Esta vez, sin remitente visible. Solo un mensaje. No busques justicia. Busca la verdad. La verdad la protegerá. Lo leí una y otra vez. Me di cuenta de que no lloraba. Respiraba distinto. Ya no era el vacío de la pérdida, sino la calma de quien empieza a entender el mapa de una batalla que ya estaba escrita. Apagué la luz. El reloj de pared marcaba las 3:16 y el tiempo, otra vez, estaba de mi lado. El amanecer siguiente se levantó gris sobre Querétaro. El cielo tenía ese tono plomizo que anuncia un día largo. Elena despertó antes del reloj. Había dormido poco, con la mente girando en bucles. La nota de Arturo seguía en la mesa, y la llave A brillaba débilmente al lado del café. Encendió la radio por costumbre. La voz del locutor hablaba de política, de carreteras nuevas y de un robo en una joyería del centro. Por un instante, una punzada recorrió su pecho. «Una joyería», susurró, como si la palabra misma activara una memoria. Tomó el teléfono y llamó al licenciado Albornoz. «Javier, soy yo. Necesito verte. ¿Pasó algo?» «No sé todavía», respondió, «pero creo que lo del reloj no fue un accidente». Una hora más tarde estaba frente a la notaría. Javier la esperaba con semblante tenso. Tenía el sobre del fideicomiso abierto y papeles extendidos por la mesa. «Estuve revisando los registros», dijo sin rodeos. «El fideicomiso sigue activo, pero alguien intentó acceder hace 3 días. Desde una IP registrada a nombre de Inversiones RN SADCB». Elena se quedó inmóvil. «R. N. Rodrigo Navarro». Javier asintió. «El intento fue bloqueado automáticamente, pero eso confirma lo que temíamos. Tu hijo sabe que hay algo». Elena cerró los ojos un segundo. Visualizó la escena. Rodrigo, en su departamento, frente al ordenador, escribiendo contraseñas, convencido de que su madre nunca entendería los códigos. «No solo lo sabe», dijo finalmente, «lo busca desesperado. Entonces debemos movernos antes que él», contestó Javier. «El fideicomiso tiene una cláusula. Solo puede ser reactivado en presencia de testigos y con la llave física, pero el acceso digital lo podríamos rastrear». «¿Cómo?». «Tu marido dejó otro contacto, un técnico que colaboró en la configuración inicial. Se llama Mateo Robles, exingeniero de sistemas. Vive en San Miguel de Allende». Elena asintió lentamente. «Entonces iré a verlo». Javier la miró con escepticismo. «¿Sola?». «Arturo no planeó todo esto para que yo me esconda. Lo planeó para que aprenda a defenderme». El camino a San Miguel serpenteaba entre colinas secas. El autobús iba medio vacío. Una pareja dormía en los asientos del fondo. Elena sostenía el sobre contra su pecho. Afuera, los campos se extendían, dorados por el polvo. Mateo vivía en una casa baja de ladrillo, con antenas en el techo y cables que salían como raíces metálicas. Abrió la puerta un hombre delgado, de unos 50, con lentes gruesos y manos manchadas de grasa electrónica. «¿La señora Vargas?», preguntó. «Sí, vengo de parte del licenciado Albornoz». Mateo frunció el ceño, la hizo pasar. La casa estaba llena de relojes desmontados, cables y pantallas encendidas. «Su marido era un genio», dijo. «Lo ayudé a crear un sistema de seguridad casi imposible de romper». «¿Trajo la llave?». Elena le entregó el pequeño objeto de metal. Mateo la examinó a contraluz.
Esto no es solo una llave, es una firma. Dentro lleva un microchip cifrado. Sirve para activar una bóveda digital. ¿Y dónde está esa bóveda? Mateo sonrió de lado. En un servidor en Suiza. Pero la señal de activación se da desde aquí, Querétaro. Lo curioso es que su marido no solo la protegió a usted, también dejó un registro, grabaciones, documentos, pruebas. ¿Pruebas de qué? De que su hijo planeaba quitarle todo, y de algo más, que él tenía socios. Elena sintió un vértigo. ¿Socios? Mateo asintió. Una mujer llamada Natalia Rivas y un inversionista extranjero, apellido Geller. Estuvieron moviendo dinero a través de inmobiliarias fantasma. Su esposo lo descubrió y comenzó a transferir todo lo legalmente suyo a este fideicomiso. Elena apoyó las manos en la mesa para no temblar. ¿Puede mostrarme algo? Mateo tecleó en su computadora. En la pantalla apareció un registro con fechas y nombres. En el margen destacaban 3 palabras escritas en mayúsculas. Proyecto Águila Aérea. Archivos encriptados. Este es el proyecto donde su hijo escondía las transacciones, explicó. Arturo logró infiltrarse, pero el último archivo solo puede abrirse con la llave y con su autorización facial. ¿Autorización facial?, repitió Elena sorprendida. Mateo giró la cámara hacia ella. Su esposo pensaba en todo. Me pidió que configurara una verificación de identidad. Solo usted puede abrir los archivos. Si quiere, podemos intentarlo ahora. Elena respiró hondo. Hágalo. Mateo colocó la llave en un puerto especial. La computadora pitó suavemente. Mire a la cámara. Elena lo hizo. Una línea verde recorrió la pantalla y un sonido agudo llenó el cuarto. El sistema procesó por unos segundos. Luego apareció una carpeta. Mensaje final. A+C 315. Mateo la abrió con cuidado. En la pantalla apareció el rostro de Arturo, grabado meses antes. Elena, si estás viendo esto, significa que la llave ha sido activada y que Rodrigo ya intentó traicionarte. No me sorprende. Natalia lo empujó a esto. Pero hay más. Si están en esto, no están solos. Ten cuidado con Geller. Tiene contactos en el extranjero y usará cualquier medio para presionarte. Pero recuerda, la justicia comienza cuando uno deja de tener miedo. Confía en Javier y confía en ti. Te amo. Elena sintió que se le quebraba algo en el pecho. La voz de Arturo llenó el cuarto, cálida, viva. Mateo bajó el volumen con respeto. ¿Quiere que copie esto en un pendrive?, preguntó. Sí, respondió ella. Pero quiero una copia para Javier también. Mateo asintió. Mientras la transferencia se completaba, Elena miró por la ventana. El cielo estaba tornándose púrpura. En ese momento, su teléfono vibró. Un mensaje de número desconocido. Deja de abrir puertas que no te pertenecen, no sabes con quién estás jugando. Mateo se acercó, preocupado. ¿Quién es? No lo sé, dijo ella. Pero parece que ya saben que activé la llave. De regreso a Querétaro, la noche caía sobre la autopista. Elena viajaba con el corazón acelerado. El pendrive estaba escondido en su bolso. No podía dejar de pensar en la advertencia. No sabes con quién estás jugando. Al bajar del autobús, el aire olía a tierra mojada. Caminó hasta su casa, pero al llegar notó algo distinto. La puerta no estaba cerrada del todo. La empujó lentamente. El interior estaba en penumbra. Sobre la mesa, un vaso roto. Y en el suelo, una nota. No deberías haber ido a San Miguel. Esto no se trata de dinero, Elena. Es mucho más grande. NN. La letra era femenina, elegante. Natalia. Elena respiró hondo. La traición ya no era una sospecha. Era una guerra declarada. Cerró la puerta con doble llave, bajó las cortinas y marcó el número de Javier. «Licenciado», dijo con voz firme. «Ya no es una cuestión de familia, es algo más». «¿Qué ocurrió?» «Encontré el mensaje de Arturo. Y ellos también saben que lo encontré». Del otro lado, Javier guardó silencio unos segundos. Luego respondió. «Entonces, Elena, llegó el momento de usar lo que tu marido dejó preparado. Mañana activaremos todo el protocolo Montiel. Y después de eso», dijo ella mirando el reloj de pared, «ya no habrá vuelta atrás». El segundero marcó las 3:15 en punto. Y en ese instante, el tiempo volvió a sonar como antes. No como un enemigo, sino como un aviso. El amanecer llegó sin color. Querétaro amanecía con una neblina baja, y Elena no había dormido en toda la noche.
Se sentó frente al reloj de pared con una taza de café intacta. Las sombras del cuarto parecían moverse con el tic-tac. Cada sonido era un recordatorio de que algo había comenzado y que ya no podía detenerse. A las 8, el teléfono sonó. Era Javier. «Estoy en camino a tu casa. No abras a nadie más». Minutos después, su coche negro se detuvo frente al portón. Entró con el maletín en la mano y el rostro grave. «¿La nota sigue donde la encontraste?», preguntó. «Sí, Natalia estuvo aquí. No sé cómo consiguió la llave». Javier examinó la cerradura y negó con la cabeza. «No forzaron la puerta. Usaron una copia. Significa que Rodrigo la dio». Elena apretó el borde de la mesa. «Ellos ya no buscan dinero, buscan control». Javier abrió su maletín. De él sacó una carpeta sellada con el nombre Protocolo Montiel. Esto es lo que Arturo preparó en caso de que lo que estás viviendo se volviera realidad. Incluye poderes notariales, pruebas documentadas y una red de defensa legal. Todo está listo para activarse. Pero hay algo más. También implica exponer públicamente lo que Rodrigo y Natalia han hecho. Elena lo miró fijamente. ¿Públicamente? Sí. Arturo dejó una instrucción final. Si mi esposa se ve amenazada, la verdad debe volverse su escudo. Javier la observó con cautela. Esto va a sacudir a tu familia, Elena. No habrá marcha atrás. Ella respiró profundo. Mi familia ya se rompió. Ahora solo quiero justicia. Elena y Javier condujeron hasta el edificio central del banco, donde Arturo había trabajado por décadas. Allí estaba el depósito físico del fideicomiso. Un guardia mayor, al verlos, los reconoció. ¿Usted es la esposa del ingeniero Montiel?, preguntó con respeto. Sí, respondió ella. Vengo por lo que él dejó aquí. El guardia asintió y los condujo a una sala con muros de concreto y cajas metálicas numeradas. Javier presentó documentos, firmas y la tarjeta dorada. «¿Protocolo Montiel?», dijo el abogado. El sistema biométrico verificó el código. La puerta blindada se abrió con un chasquido profundo. Dentro, una caja con el número 315A. Javier giró la llave que Arturo había dejado. Al abrirla, un aire denso salió de su interior, como si el tiempo hubiera estado respirando ahí dentro. Había carpetas, memorias USB, sobres cerrados y una carta encima, con el sello del notario Albornoz. Elena tomó la carta. Si estás leyendo esto, Elena, significa que el reloj cumplió su función. Cada documento aquí dentro demuestra la red que tu hijo y Natalia tejieron a tus espaldas. No los odies, pero no les cedas el alma. Usa esto con Javier. Si me amaste, no permitas que destruyan lo que construimos. Por siempre tuyo, Arturo. Elena cerró los ojos. Siempre fue más sabio que todos nosotros, dijo en voz baja. Javier revisó el contenido. Hay extractos bancarios, escrituras, correos interceptados e incluso grabaciones de voz. Mira esto. Colocó un USB en su laptop. En la pantalla apareció la imagen de Rodrigo, en su oficina, hablando con Natalia. Si conseguimos el poder notarial, todo el fideicomiso pasa a mi nombre. Mamá no entenderá ni la mitad de los papeles. ¿Y si se entera? ¿No lo hará? Esa vieja vive en otro siglo. Elena sintió que algo dentro de ella se quebraba, pero no lloró. Solo apretó las manos. «Eso es suficiente», dijo. Javier asintió. «Presentaremos esto mañana. Pero hay algo más que debemos considerar. Arturo dejó programada una transferencia automática si el protocolo se activa. El dinero irá a 3 destinos. Tú, un fondo humanitario y alguien más. ¿Quién? Una tal Fundación Reloj Azul. No hay registros oficiales de ella, solo aparece vinculada a un nombre. Mateo Robles. Elena lo recordó de inmediato. El ingeniero de San Miguel, el hombre que la ayudó con la llave. Arturo confió en él, dijo. Debe ser parte del plan. Esa tarde, mientras regresaban a casa, un coche oscuro los siguió durante varios kilómetros. Javier lo notó por el espejo. «No mires atrás», dijo en voz baja. «Pero alguien nos sigue». Elena miró su reflejo en la ventana. En el vidrio, el rostro de Arturo se mezclaba con el suyo por un instante. «No tengo miedo», dijo ella. Él ya planeó esto todo. El coche detrás de ellos dobló repentinamente hacia una calle lateral. Javier respiró más tranquilo, pero el silencio se volvió más pesado. Cuando llegaron, el portón de la casa estaba abierto. Sobre el suelo, una foto. Elena la levantó. Era de su boda con Arturo, doblada al medio.
En el reverso, una frase escrita con tinta azul. La verdad duele más que la pérdida. NN. Javier revisó la casa con cautela. No se llevaron nada, solo querían asustarte. No, corrigió Elena. Querían hacerme dudar. Se acercó a la vitrina donde antes estaba el reloj y colocó en su lugar la carta de Arturo. Ya no necesito el reloj, él sigue marcando el tiempo desde donde está. Al anochecer, Javier recibió una llamada. Era un número privado. «Conteste en altavoz», pidió Elena. Una voz masculina habló al otro lado, fría y calculada. «Licenciado Albornoz, sabemos que activaron el protocolo. No se meta más en esto». «¿Quién habla?» «Dígale a la señora Vargas que no todo lo que su esposo escondió pertenece a ella. Hay otros involucrados. Si insiste, el siguiente paso no será legal». La llamada se cortó. Javier guardó el teléfono con el ceño fruncido. Esto ya rebasó lo familiar. Elena, sin apartar la vista de la carta, respondió: «Entonces es el momento perfecto para hacer lo que Arturo esperaba, exponerlos». A la mañana siguiente, en la notaría, Javier presentó el paquete completo de pruebas ante las autoridades. Todo estaba registrado, sellado y autenticado. Elena firmó cada documento con mano firme. Cuando terminaron, Javier dijo: «A partir de ahora, Rodrigo y Natalia no solo enfrentan una denuncia civil, también una penal. Fraude, manipulación, intento de abuso patrimonial». Elena asintió. «Y cuando todo termine, quiero usar parte del fideicomiso para crear una fundación en nombre de Arturo». Javier la miró sorprendido. «¿Para qué tipo de fundación?». Ella sonrió apenas. «Una que enseñe a las viudas a no tener miedo». El reloj de pared de la notaría marcó exactamente las 3:15. Elena miró la hora, respiró y dijo en voz baja: «Ahora sí, Arturo, tu tiempo y el mío vuelven a estar sincronizados». Fuera del edificio, el sol de Querétaro se filtraba entre las jacarandas, tiñendo de violeta la calle. Era el primer día en que Elena ya no se sentía una víctima, sino la heredera de un plan de amor disfrazado de estrategia. Y sin saberlo aún, el último movimiento del protocolo Montiel acababa de ponerse en marcha. El juicio comenzó 6 semanas después, en una sala pequeña del Palacio de Justicia de Querétaro. Afuera, el aire olía a polvo y a jacarandas. Adentro, los relojes parecían avanzar más lento. Elena se sentó en la primera fila, vestida de gris, con el cabello recogido y los documentos de Arturo ordenados en una carpeta de cuero. Javier estaba a su lado, sereno, con el maletín sobre las rodillas. Rodrigo entró esposado, la corbata torcida, la mirada baja. Natalia caminaba detrás, pálida, sin su habitual elegancia. El murmullo del público se detuvo cuando los fiscales abrieron las pruebas. Grabaciones, correos, extractos bancarios. Todo estaba documentado por la mano invisible de Arturo Montiel. Elena no apartó la vista de su hijo. No había rencor, pero tampoco piedad. Solo una tristeza antigua, de esas que ya aprendieron a sobrevivir. El juez habló con voz firme. «Señora Vargas, ¿desea decir algo antes del veredicto?». Elena se levantó despacio. Miró a Rodrigo y luego al juez. «Solo quiero agradecer que la verdad tenga su propio reloj. Tarde o temprano, siempre marca la hora». El silencio fue absoluto. Rodrigo bajó la cabeza. Natalia apretó los labios, temblando. El juez asintió. El tribunal declara a Rodrigo Navarro y Natalia Rivas culpables de fraude agravado y abuso patrimonial. Condena: 3 años de prisión y restitución total de bienes. Elena volvió a sentarse. No lloró. Había esperado ese sonido, el golpe del mazo, como quien espera el último tic-tac de un reloj que por fin se detiene. Esa noche regresó a su casa sola. En la mesa, el sobre original de Arturo seguía allí, junto a una pequeña caja que Javier le había devuelto tras el juicio. Dentro estaba el Omega, el verdadero, recuperado como evidencia. Cuando lo sostuvo, sintió el peso exacto de su pasado. Lo abrió. El mecanismo seguía funcionando, puntual, obstinado. En la parte posterior, detrás del compartimento donde antes estaba la nota, había una nueva inscripción, diminuta, que nunca había notado. «El tiempo no se guarda, se honra». Elena sonrió. «Siempre fuiste un poeta, viejo terco», murmuró. Encendió una vela y la colocó junto al reloj. Afuera, el viento hacía sonar las hojas del jardín. Por primera vez en meses, la casa no se sentía vacía.
3 meses después, la Fundación Montiel para la Dignidad de la Mujer Mayor abrió sus puertas. El acto se realizó en una antigua casona restaurada en el centro de la ciudad. En la placa, una frase grabada: «Porque el amor también sabe planificar». Elena habló frente a las cámaras y a un pequeño grupo de mujeres que habían llegado desde comunidades vecinas. Esta fundación nació del amor de un hombre que no quiso dejar a su esposa indefensa, dijo, y del valor de entender que ninguna mujer debe depender del miedo. La gente aplaudió. Entre la multitud, vio a Mateo Robles grabando discretamente con una sonrisa. A su lado, una joven voluntaria sostenía una caja de relojes antiguos donados por familias de todo el país. Cada reloj llevaba una historia y cada historia una segunda oportunidad. Al caer la tarde, Elena caminó sola por el acueducto, el mismo donde Arturo le había pedido matrimonio. En su muñeca, el omega brillaba bajo la luz dorada. El sonido del tic-tac se mezclaba con el murmullo de la ciudad. Pensó en Rodrigo, en su infancia, en sus travesuras, en cómo el amor puede torcerse cuando se mezcla con la ambición. Y pensó en Arturo, en su previsión, en la trampa perfecta que no nació del odio, sino del cuidado. Sacó de su bolso una carta que había escrito esa mañana. «Querido Arturo, cumplí con todo. La verdad salió a la luz. Rodrigo pagará lo que debe, y Natalia aprendió que la avaricia envejece más rápido que el tiempo. Ahora entiendo tu plan. No querías castigar, querías enseñarme que el amor verdadero protege incluso cuando ya no está. Gracias por dejarme las herramientas para encontrar mi propia voz. Por fin, puedo decir que soy libre». Guardó la carta dentro del reloj, cerró la tapa y miró el horizonte. Las campanas de la iglesia sonaron 3 veces y cuarto. 3:15. La misma hora de siempre. Elena sonrió. «Ya es hora, Arturo. La hora de vivir». El viento sopló fuerte, levantando pétalos violetas de jacaranda que giraron a su alrededor como si el tiempo mismo la bendijera. Y mientras caminaba de regreso a casa, el reloj en su muñeca seguía marcando, firme y constante, el ritmo de una nueva vida. La cámara se eleva sobre Querétaro al atardecer. Elena, diminuta desde lo alto, cruza el puente del acueducto. El omega brilla un instante con el sol poniente. En pantalla aparece la frase final de Arturo: «Las historias de amor más grandes no terminan con la muerte, sino con justicia».